he vuelto aquí también a la parroquia de Santiago. Entonces yo suelo, cuando me presento, suelo decir que en mi caso la culpa la tiene Santiago. Porque yo nací ya con las apariciones de la Virgen María y siempre, bueno, para mí era algo como normal, porque desde que existo la Virgen está aquí. Así que nunca lo he vivido como algo excepcional, sino como algo natural. Sin embargo, Santiago, pues primero me envió a España, a que aprendiera español, a que me hiciera peregrina, porque hice el camino, y luego regresé aquí de nuevo a su parroquia, esta vez ya para ser guía de los peregrinos, y llevo ya pues 13 años aquí en Medjugorje. En estos días yo también les voy a acompañar como guía local en los lugares que iremos conociendo. Así que bueno, pues les doy las gracias por haber respuesto a esta llamada de la Virgen, no solo para peregrinar aquí, sino también para conocer su mensaje, que es realmente lo importante, conocerlo y empezar a vivirlo, y de esa manera ser todos nosotros sus apóstoles del amor, como ella nos llama, y ser portadores de paz, que hoy en día es necesario más que nunca. Como decía bien Padre Francesco, es cierto que México y nosotros tenemos algo que en fondo nos une, y somos tierras marianas, los dos, tierras que han sufrido mucho. Aquí estamos en los Balcanes, es un territorio del sureste de Europa, ya conectando Europa con Asia. Y a lo largo de la historia este territorio ha sido muy interesante para los grandes imperios europeos. Todos querían conquistar y tener el dominio sobre estas tierras, porque de esa manera controlaban también todo el comercio entre los dos continentes. Y por este motivo fuimos conquistados. Iremos conociendo un poco la historia también en los próximos días. Nos marcó mucho la época otomana de los turcos, que estuvieron aquí durante 450 años, arrasaron con estas tierras, destruyeron nuestras iglesias, monasterios, echaron de aquí a todos nuestros sacerdotes y empezaron con una islamización fuerte, agresiva del pueblo local. El resultado de esos 500 años es que hoy en día el 60% del pueblo es musulmán. Se pasaron al Islam porque la verdad es que era muy complicado poder sobrevivir durante aquellos siglos. No solamente había una pobreza extrema, sino que también todos aquellos que oponían resistencia, lo más probable es que terminaban asesinados. Ahí hubo muchísimo martirio también, como recordaba Padre Francesco. Los sacerdotes que podían entrar en estos territorios en aquella época eran solamente franciscanos, igual que en Tierra Santa. Solo ellos de vez en cuando entraban por aquí y ayudaban al pueblo para poder mantener viva su fe. De esa manera podíamos recibir los sacramentos. Hoy en día el 80% de las parroquias de Bosnia y Herzegovina, del país, son franciscanas. Es una tierra franciscana debido a todos esos siglos de dominio otomano, cuando solo ellos, gracias a Dios, pudieron ayudarnos. Eran párrocos peregrinantes. Ese era su título en la Edad Media, porque no tenían una parroquia fija aquí, sino que venían a caballo o caminando por caminos secundarios, a escondidas. Se celebraban misas en nuestros hogares, pero también se aprovechaba para hacer todo, bodas, bautizos, comuniones, todos los sacramentos, porque uno no sabía cuándo volvería a ver de nuevo a un sacerdote. Y pensando y mirando un poco en el pasado, como ellos peregrinaban aquí para ayudarnos a mantener viva nuestra fe, como Dios ha ido preparando este pueblo, porque hoy en día es el resto del mundo que peregrina aquí para mantener viva su fe. Así que yo veo ahí una conexión y veo cómo Dios fue preparando esta tierra para la misión que tiene hoy en día,
cuando la Virgen María se ha aparecido en Medjugorje, los videntes un día le preguntaron por qué ha elegido este pueblo, entre comillas, tan insignificante, un lugar, bueno, perdido en el medio de la nada. Y la Virgen María les dice que lo eligió porque aquí ha encontrado mucha fe. Pues esa fe es una fe que se ha ido trabajando de generación en generación durante muchos siglos, y la gente realmente estaba dispuesta a morir con tal de mantener viva la fe, su identidad y de no renegar de Dios. Eso ha sido así durante la época otomana y ha sido así también durante el comunismo, que ya es la época más reciente, desde el 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Tito, un señor, vino aquí, organizó un ejército de liberación, porque nosotros en aquella época estábamos tomados por los fascistas. Entonces viene Tito con su ejército, nos libera de los fascistas y nos trae a los comunistas. Así que, bueno, pues hemos pasado de un extremo a otro en muy poco tiempo, y preguntando yo a mi abuela pues cómo era ese tránsito, pues dicen que no había mucha diferencia, porque el hombre, la persona, cuando se trata de regímenes tan extremos, nunca importa. Entonces tú lo sufres tanto si es de un color como de otro. Los extremos pues no son buenos, y en este caso fueron nefastos. Nosotros visitaremos Široki Brijeg, un lugar donde conoceremos mejor cómo fueron esos primeros años de comunismo, lo que han hecho, sobre todo la persecución de la Iglesia, porque para los comunistas el problema que tenía, sobre todo aquí en Herzegovina, en esta tierra, era la fe del pueblo. Los comunistas querían crear un pueblo homogéneo, donde todos hablarían el mismo idioma, donde todos se considerarían comunistas, y para considerarte comunista no es tan fácil inculcar cierto tipo de ideologías a un corazón o a una mente que cree en Dios, que tiene una moral y una ética a la cual no va a renunciar. Por ese motivo la religión fue un problema para ellos. Teníamos demasiada confianza en nuestros sacerdotes, nos fiábamos demasiado en ellos, de ellos. Por ese motivo ellos, al principio del comunismo, sobre todo en los primeros 20 años, hicieron actos terribles que conoceremos pues en una charla, en un testimonio que tendremos en los próximos días. Pero por otro lado, este régimen que se creó, y el país que se creó, llamado Yugoslavia, ¿os acordáis de ese país, Yugoslavia? Hoy comprende 7 países aquí de los Balcanes. Pues Croacia existió durante la época de la Guerra Fría. Por un lado teníamos la URSS, los rusos, por otro lado teníamos la OTAN, Estados Unidos y aliados, y nosotros estábamos en el medio como un cojín entre las dos potencias enfrentadas, y Yugoslavia se mantuvo neutral. Pues esa neutralidad le benefició a Tito y a su régimen, porque tanto la URSS como la OTAN iban sobornando, dándole mucho dinero a Tito para que se mantuviera neutral. A ellos les interesaba que ese país que estaba justo en el medio no tomara partido con ninguno de los dos lados. Por ese motivo, a Yugoslavia entra mucho dinero, y a pesar de ser un régimen comunista, era un régimen que disponía de dinero. Con ese dinero, entre otras cosas, los comunistas quieren sobornar y comprar a la gente. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Ellos te prometían un buen trabajo, una bonita casa, una educación excelente para tus hijos, sanidad maravillosa, todo, te lo daban todo, pero a cambio tú te tenías que inscribir en el Partido Comunista. Y una vez que estabas dentro del partido, tenías que renegar de Dios públicamente. No te podías casar en la iglesia, no podías bautizar a tus hijos, y ellos se pensaban que poco a poco la gente iría perdiendo la fe. Lo cierto es que mucha gente
se inscribió en el partido porque ya llevaban muchas generaciones de pobreza, querían ofrecer un futuro mejor a sus hijos, así que públicamente renegaban de Dios, pero a puerta cerrada rezaban, bautizaban a sus hijos de noche en la iglesia para que nadie les viera. Todos teníamos algún espía en la familia, cualquiera podría ser espía, solamente para que se hagan una idea. Si yo necesito algo del Estado, una mejora en mi trabajo, lo que sea, yo les doy una información sobre mi vecina y a cambio ellos me hacen el favor. Así que muchos caían en ese tipo de juegos que manejaba el régimen, así que tú nunca sabías quién te iba a traicionar en algún momento de tu vida, y la verdad es que se vivía esa época con bastante estrés en general. Ese era el contexto en el cual nosotros ya llevábamos décadas, porque cuando llegamos a los años 80, pues ya habían pasado unos cuantos años. En el año 1980 muere Tito, en mayo, y en el año 81, en junio, aquí desde Medjugorje las cosas empiezan a cambiar. Era el día de San Juan Bautista, 24 de junio. El mes de junio en Europa termina el colegio a mitad del mes, más o menos. Termina la época de colegio, de las clases. Y sobre todo en esta zona de aquí, que era una zona que vivía de la agricultura, sobre todo era zona tabaquera. El mes de junio era un mes de cosecha de tabaco. Entonces todas las familias que eran incluso originarias de Medjugorje, pero no vivían aquí, como es por ejemplo el caso de la vidente Ivanka o de la vidente Mirjana. Ivanka vivía con sus padres en Mostar, Ivanka y Mirjana vivían en Sarajevo. Pero cuando llegaba el verano, a partir del mes de junio, todos volvían al pueblo porque había que ayudar en el campo. Los niños no tenían colegio, podían venirse al pueblo a pasar las vacaciones, y por eso digamos que todos estaban por aquí. Ese día en concreto es un festivo importante. Nosotros queremos mucho a San Juan Bautista, es un santo muy querido por el pueblo local, por eso ese día no se trabajaba el campo, era un día de descanso. Los adultos estaban celebrando, incluso me contaban una vez que había como un importante partido de básquet de la selección de Yugoslavia y había 3 televisiones en el pueblo. Entonces los hombres se reunieron en estas 3 casas para ver el partido. He intentado averiguar cómo terminó el partido, qué pasó, pero nadie se acuerda porque ocurrieron cosas mucho más interesantes. Los jóvenes, por otro lado, decidieron juntarse entre ellos, pasar la tarde juntos, y decidieron quedar más o menos por esta zona, un poco más abajo de la casa de María. Había como un campito de fútbol, unos árboles plantados ahí, y ellos llegaron primero Ivanka y Mirjana, las 2 amigas, se sentaron a la sombra de un árbol sobre las 5 de la tarde y estaban charlando, bueno, de cosas de quinceañeras. Ellos eran adolescentes de 15, 16 años, pues no eran temas ni serios ni profundos. Y después de un tiempo, de las 2 amigas estando ahí, se dan cuenta que los demás chicos están tardando en llegar. Ellas se levantan y empiezan a caminar hacia las casas que estaban más abajo. Pues en ese camino, Ivanka fue la primera que notó algo. De hecho, ella, incluso antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, ella pronuncia en voz alta una frase, le dice a su amiga Mirjana, le dice: oye, la Virgen María está aquí. Mirjana no le hizo caso, le dijo simplemente: ¿qué dices, loca? Y siguieron caminando. Pues Ivanka se sorprendió tanto de esa frase, no sabía por qué le sale eso así de repente. Se quedó callada. Siguieron caminando un poco más y hacia ellos viene Milka, que es la hermana de María. Milka, cuando ve la cara de Ivanka, le pregunta: ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara?
Y Vanka entonces vuelve a decirlo, dice, pero es que está aquí la Virgen María. ¿Pero aquí dónde? Miren, aquí en el monte. Y las tres jóvenes miran hacia el monte y efectivamente a unos 400 metros de distancia ven una mujer que sobresale por encima de los árboles. Nosotros hoy sabemos que la Virgen María siempre está elevada, como encima de una nube, no toca el suelo. Pues ven una mujer con un vestido gris, un manto blanco, una corona de 12 estrellas alrededor de su cabeza. En una mano tiene al niño envuelto en una manta y con la otra mano les está haciendo este gesto, les está llamando para que se acerquen. Las tres jóvenes se quedaron paralizadas. Ellos dicen, cuando describen ese primer encuentro, ese primer momento, dicen que sintieron una mezcla de emociones de todo tipo, pero prevalece el miedo. Posteriormente, cuando harán interrogatorios a los videntes, tanto el régimen por un lado, pero también la iglesia, los franciscanos, se darán cuenta que los niños no sabían de la existencia ni de Lourdes, ni de Fátima, ni de Guadalupe. Si como no teníamos ni siquiera clases de religión en los colegios, la educación religiosa era mínima. Lo que tu abuela te enseñaba, que era rezar Padre Nuestro, Ave María, Gloria, los 10 mandamientos, como mucho el credo, pero no iba mucho más allá el conocimiento. Los niños no sabían que la Virgen María podía aparecerse. Como dice Ivanka, yo siempre estuve convencidísima que la Virgen María está en el cielo. Punto. No sabía que venía aquí, a la tierra. Bien, pues las tres jóvenes, mientras están paradas ahí, dos chicos, los dos llamados Iván y una chica llamada Mitska, se acercan también. Ellos aquel día ven a esa mujer. Durante un rato ella les está llamando y si como nadie se atreve a acercarse, desaparece, se va, ella se va. Ese fue el primer encuentro. Cuando los 6 jóvenes empiezan a correr cada uno a su casa y cuentan esa noche lo que han vivido, los 6 dicen que han visto a la Virgen María. No tienen duda, ninguna. Los padres, bueno, primero intentan buscar alguna explicación lógica, diciendo, pues habrá sido una mujer que subió al monte porque se perdió una oveja o una cabra, pero no, ellos seguían insistiendo que no, que era la Virgen María. Y ya lo siguiente para los padres fue la preocupación, diciendo, no vayan por ahí contando esto. Imagínense que alguien, algún espía o alguien se aprovecha de esta información, la cuenta, los del régimen, vamos a tener problemas serios. Así que, callados, a dormir y vamos a olvidarnos de que esto ha pasado. Bueno, pues esa noche probablemente ha sido la noche más grande de sus vidas. No durmieron casi nada, estaban emocionados, pensando, habrá sido realidad, no, pero no me lo he imaginado, lo siento en mi corazón. Y así amanece el día 25. Hay que trabajar, los padres les mandan al campo, cada uno está en una zona distinta y durante todo el día están trabajando y no se logran encontrar entre ellos, no se ven. Pero sobre las 5:30 de la tarde, algo en su corazón les está llamando para que vuelvan a este mismo lugar. Y así regresan 4 de ellos. 2 de ellos ese día no volvieron. Una es la hermana de María, Milka, y el otro es el niño Iván, uno de los 2 Ivanes. Pero en su lugar vienen María y Jacob. María porque se había enterado por su hermana, y Jacob, que era el más pequeñito, todos eran adolescentes, Jacob tenía 9 años y medio, pero Jacob escuchó cuando hablaban del tema y quería ir, y sí, llévame, así que María se lleva a Jacob y vienen ellos 2. Esto ya será el grupo de los 6 videntes que seguirán teniendo las apariciones a lo largo de todos estos años. Cuando llegaron a ese lugar, primero ven 3 relámpagos de luz y
y de nuevo esa señora en el monte que les está llamando. Esta vez ellos deciden subir. Suben corriendo por el monte y cuando llegan delante de ella, caen de rodillas y empiezan a rezar los 7 Padres Nuestros. ¿Ustedes saben cuál es esa oración? Ahora lo llaman el Rosario de la Paz, pero esto ya digamos que es un nombre que los peregrinos a lo largo de estos años le han dado a esta oración que es de origen franciscano. El Rosario franciscano, equivóqueme padre, corríjame si me equivoco. El Rosario franciscano tiene 7 misterios y los 7 Padres Nuestros se rezan en honor, por ejemplo, de los 7 gozos de la Virgen María. Por ejemplo, también tenemos otra oración que son los 5 Padres Nuestros que se rezan en honor a las 5 llagas de Jesús. Pues son oraciones donde se reza, bueno, empezando por el credo y luego Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y se repite 7 veces en honor de los 7 gozos de la Virgen. En este caso, los videntes rezaban esta oración porque estaban acostumbrados a rezarla en familia y en casa. A veces se rezaba el rosario, pero las jornadas de trabajo eran largas y terminabas el rosario y luego, venga, vamos ahora a rezar los 7 Padres Nuestros para la Virgen, 5 Padres Nuestros para este. Eran oraciones populares. Los jóvenes las conocían y para ellos era natural rezarlo, no hubo ningún tipo de premeditación. Lo cierto es que esa fue la primera oración que se le hizo a la Virgen. Y hoy en día, siempre después de la misa en la parroquia, se termina con la oración de los 7 Padres Nuestros. Hemos seguido rezándola a la Virgen esta oración todos los días, a partir de ese 25 de junio. Bueno, pues ellos cuando terminan de rezar, la señora, porque todavía no les ha dicho nada, no se ha presentado, pues tan solo les da la bendición y se van. Ellos bajan del monte y ya los familiares están un poco más serios, preocupados también. Padre Ioso, que era el párroco de Medjugorje, no estaba en el pueblo. Él tenía un retiro en Zagreb, no tenía ni idea de lo que estaba pasando aquí. Y las familias se reúnen en la casa de Vicka y ahí empiezan a hablar cómo vamos a afrontar esta situación. Ahí la abuela de Vicka toma la palabra y le pregunta a los niños, les dice, ¿ustedes cómo saben que eso que ven es la Virgen María? Y ellos empiezan a decir que enseguida la reconocieron, que su corazón supo enseguida quién era, y abuela, y si tú la vieras, también estarías segura que es la Virgen, no tenemos ninguna duda, dicen. Bueno, pues entonces se habrá presentado esa mujer, os habrá dicho su nombre, quién es. Pues no, todavía no nos ha dicho nada. Entonces dice la abuela, ¿cómo saben que lo que ven es la Virgen María y no el maligno disfrazado que os está engañando? Y aquí ya no sabían cómo contestar los niños. Claro. Y la abuela entonces saca un frasquito de agua bendita, se lo entrega a su nieta y le dice, mañana, si tú vuelves a ver a esa señora, primero rocíala con agua bendita y a ver qué pasa. Y si no oye, pues ya le preguntas cómo se llama. Y oye, esto era el plan. Muy sencillo pero eficaz. Desde luego, la prueba del agua bendita dirá, con este plan, el día siguiente, el 26 de junio, suben los videntes al monte, suben familiares, vecinos, gente que se había enterado en el pueblo de lo que estaba pasando. Llega el momento de la aparición, los 6 videntes ven a la Virgen, a la señora, perdón. Vicka saca el fresquito de agua bendita y empieza a rociarla diciéndole, si eres la Virgen, quédate, y si no lo eres, vete. Entonces esta señora ya les sonríe y les dice, no tengan miedo, soy la bienaventurada Virgen María, la Reina de la Paz. Bien, pues ya estaban contentos, ha superado la prueba del agua bendita, no, está todo bien, y además ya tenían nombre y apellido, Virgen María, Reina de la Paz. Ya, perfecto.
rezaron, ella les dio la bendición, y ese día, cuando estaban bajando del monte, a mitad de la bajada, vuelven a tener una segunda aparición ese día. En esta ocasión, la Virgen tenía un rostro más preocupado, más triste, a diferencia de las otras 3 apariciones donde ella venía con ese rostro iluminado de amor. En esta ocasión su rostro es triste y ella pronuncia las siguientes palabras. Les dice paz, paz y paz. Solamente la paz tiene que reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Hoy nosotros, con perspectiva, cuando miramos ese momento, nos damos cuenta mejor y entendemos mucho mejor esas palabras. Hoy sabemos que ese fue el primero de toda una serie de mensajes que la Virgen María nos ha dado a lo largo de estos años. Ese día ella se presenta como Reina de la Paz y ese día ella nos trae ese mensaje de paz, que por un lado es la paz con Dios, la paz del corazón, la paz que tenemos cuando tenemos a Jesús en el corazón. Por otro lado, la paz entre todos los hombres. Mirando de nuevo con perspectiva, justo 10 años después, aquí estalló la guerra y hemos perdido esa paz entre los hombres. Pues fue un mensaje, una advertencia, y fueron palabras muy, muy importantes y muy profundas. A partir de ese día 26 de junio las cosas cambiaron, porque ya los hombres del régimen se enteraron de lo que estaba pasando en Medjugorje. En los próximos días empezarán todos los días a llegar al pueblo. Se llevan a los videntes por la mañana al hospital de Mostar, donde unos médicos tenían el encargo de decir que los niños eran unos enfermos o drogadictos, o bueno, que aquello era fruto de alguna alucinación o enfermedad mental, física, da igual. Esas pruebas médicas que se les hicieron a los videntes fueron importantísimas, porque todas esas pruebas demuestran que los niños eran perfectamente sanos, normales, que no había nada raro, que no habían tomado ninguna droga, que aquello no era una alucinación. Por otro lado, también intentan desacreditarles o decir que habían sido manipulados por los franciscanos. Para eso les hacen interrogatorios exhaustivos, largos, cada día, buscando alguna contradicción. Sin embargo, tampoco eso les sale bien, porque al final los niños, los videntes, con palabras simples, describían lo que les estaba pasando. Bueno, pero el aumento del régimen, el enfado del régimen iba en aumento. Al quinto, sexto día se calcula que había alrededor de 15.000 personas reunidas en el monte a la hora de la aparición. Esto ya a ellos se les escapa del control, se reúne demasiada gente, sobre todo por temas religiosos, pues les asusta toda esta situación. Y la reacción al final fue extrema y era la de vamos a enviar el ejército a Medjugorje. Así que este pequeño pueblo que tenía alrededor de 1.000 habitantes, campesinos todos, de repente se ven al séptimo día tomados por el ejército que viene aquí con perros, muchísimos soldados, acordonan el monte de las apariciones, acordonan el monte Križevac, no dejan a nadie subir al monte. Ellos se pensaban que si los videntes, si la gente no podía subir al monte, dejarían de tener las apariciones. Pero para la Virgen María, lo importante no era una roca en medio de un monte. La Virgen no vino para estar en un monte. La Virgen María vino a traernos un mensaje y un plan. Eso era lo importante. Si como los videntes no podían subir al monte, Padre Lloso les llama a la iglesia. Llama a todo el mundo a la iglesia. Padre Lloso estaba observando la situación y todos los días les llamaba a la oración, a la iglesia. Y es así como se mueven del monte a la iglesia, tanto los videntes como toda esa gente.
Los niños tienen las apariciones en el coro, en la sacristía, en la casa parroquial, se rezaba el rosario, se celebraba la misa. Uno de los primeros frutos de Medjugorje, ahora se habla mucho de los frutos, el año pasado pues la Iglesia reconoce los frutos de Medjugorje, pues el primero ha sido la confesión. La gente llevaba décadas entrando a la iglesia con miedo o sin poder entrar. Llevaban mucho tiempo sin confesarse. La primera necesidad que surgió en esos corazones fue la necesidad de confesarse, de quitarse ese peso de encima. Así es como empiezan a crearse colas de gente frente a los 6 confesionarios que había dentro de la iglesia. Luego ya no daban abasto, confesaban en los viñedos, en los campos alrededor de la iglesia. Esas colas de gente aún hoy no han terminado. Hoy Medjugorje lo llaman el confesionario del mundo, donde más gente dice y se confiesa a lo largo del año. Yo lo que sé, no sé si son más o menos, pero lo que sé es que hay una gracia especial que baja sobre los penitentes en Medjugorje y son capaces de confesar los pecados que a lo mejor no han logrado verbalizar nunca, o son capaces de confesarse después de décadas, una vida entera de pecado mortal. Para muchos la confesión en Medjugorje supone un nuevo comienzo de una nueva vida. Pues las cosas cambian, ¿no? Empieza a despertarse la fe en esos corazones. Empiezan las amenazas también por parte del régimen. Eran tan fuertes que un día Padre Ioso preguntó qué vamos a hacer. Y un señor se levantó, la iglesia estaba llena, en el medio de la iglesia se levantó y en voz alta exclamó: estamos dispuestos a hacer todo lo que la Virgen nos pide. Esa, según Padre Ioso, fue la respuesta más importante, el momento más importante. Sin ese sí, tampoco la Virgen María hubiera sido capaz de llevar adelante este plan. Si nadie la sigue, si nadie la escucha, como dice ella misma en un mensaje, sin ustedes Dios no puede realizar sus planes, los necesita. Pues esa valentía que demostró Padre Ioso, que demostró la gente, los videntes, sus familias, eso permite que hoy nosotros estemos aquí, ustedes y yo. Sin ese sí no estaríamos aquí, no se hubiera desarrollado todo esto. Bien, pues a Padre Ioso se lo llevan encarcelado, se lo llevan de aquí porque él, como todos, estaba dispuesto a hacer todo lo que la Virgen le pedía. Padre Ioso sabía que su misión era la de difundir el mensaje, de ayudar a los fieles, confesar, celebrar misas. Bueno, pues Padre Ioso era incómodo para este régimen, por eso se lo llevaron. Estuvo preso 1 año y medio en la cárcel, torturado, humillado. No solo él, las cárceles estaban llenas. Cualquiera que públicamente, abiertamente hablaba de Medjugorje y de las apariciones se llevaba entre 1 y 6 meses de cárcel. Pero la Virgen María todos los días nos recordaba: no tengáis miedo, yo estoy con ustedes. Y la gente deja de tener miedo. Se despierta esa valentía, como les decía, se despierta de nuevo esa fe. En muchos corazones empieza un verdadero camino de conversión. Y por más que el régimen intentaba desacreditar lo que estaba pasando aquí, nada les salía bien. María necesitaba estos corazones y ningún régimen del mundo es más fuerte que ella. Así que es así como poco a poco las cosas empiezan a cambiar. Los años 80 no fueron fáciles porque hasta el 91 tuvimos el régimen comunista, pero ese régimen poco a poco empieza a debilitarse porque ellos solitos se lo buscaron. Nadie tuvo que hacer nada, empezaron a luchar por el poder. Tito había muerto, no había un líder claro después. Empiezan a tener problemas, se separan entre ellos, se dividen. Por otro lado,
Medjugorje empieza a nacer como lugar de peregrinación. Y cada vez son más y más los peregrinos, no solamente locales, sino también de otras partes que vienen a Medjugorje. No era tan fácil poder hacer las peregrinaciones en aquella época, pero siempre había maneras de lograrlo. Por ejemplo, sé que mi madre era una guía turística en Mostar en los años 80 y guiaba italianos. Los italianos que viajaban como turistas venían a Mostar. Mostar es una ciudad bonita, también ustedes la van a conocer, patrimonio de UNESCO. Pero claro, ya se había como corrido la voz de que cerca de Mostar había un pueblo donde dice que se aparece la Virgen María. Ellos querían ir, verlo. Y en aquellas, durante el comunismo, pues uno podía decir, sí, vamos a hacer una excursión a Medjugorje. Pero, si como había muchos viñedos, entonces la excursión era, vamos a catar vino, vamos a visitar las bodegas de la zona, vamos a probar el vino local, y así caminando entre viñedo y viñedo, se peregrinaba. Era una de las maneras, bueno, pues de engañar, entre comillas, un poquito, pero bueno, para una buena causa. Gracias a Dios el régimen cayó. Los videntes seguían teniendo las apariciones. Aquí también empiezan a ocurrir otras cosas. La Virgen María fue preparando a los videntes para toda una misión. No solamente la misión de difundir el mensaje, ellos también tenían que ser ejemplo. Nunca tuvieron una vida fácil, eso hay que decirlo. Por un lado, perseguidos por el régimen, siempre cuestionados por mucha gente, también por la misma iglesia, y también en todo eso ellos tenían que sacar esa fuerza poniendo a Dios en el centro de sus vidas. Sin eso no hubieran sido capaces de aguantar toda esta presión. Por otro lado, ellos van recibiendo también unos secretos. Igual que en Fátima o en otros lugares, pues hay unos secretos que la Virgen María les ha confiado a los videntes. En Medjugorje en total son 10. Ninguno de esos secretos ha sido aún revelado. Así que nosotros no nos gusta especular sobre algo que no se conoce, porque la Virgen María cada mes nos da un mensaje que sí debemos conocer y profundizar. Y muchas veces nos llama más la atención lo que no conocemos que lo que nos ha sido dado para conocer. Entonces no caigan en esa trampa que la curiosidad humana misma hace que busquemos lo que aún no llegó el momento de saber. Los videntes conocen, son los únicos que de momento saben el contenido de estos secretos. Y aquí tenemos 3 videntes que ya son conocedores de los 10 secretos y ellos dejaron de tener apariciones diarias. Ellos ahora tienen una aparición al año en fechas distintas. Jacob el día de Navidad, Miriana el día de su cumpleaños 18 de marzo, Ivanka el 25 de junio, que es el aniversario de las apariciones. Los otros 3 videntes, Vitska, Iván y María, siguen teniendo apariciones diarias. Esa es la realidad de hoy en día. No sabemos hasta cuándo esto será así. Nosotros lo que podemos es agradecerle a Dios que nos está aún dando la oportunidad de tener a nuestra Madre cerca de nosotros, que nos va mostrando el camino para llegar a nuestra salvación y también para ayudar a los demás a que lo hagan, y ojalá esto pueda durar mucho más tiempo para que muchos corazones lleguen a conocer a Jesús. Por otro lado, la Iglesia también ha hecho sus investigaciones. Al principio observaban Medjugorje, bueno, con cierta duda, obviamente, será, no será, cierto, pero los frutos eran incuestionables y son muchos, abundantes y positivos. Papa Benedicto XVI, por ese motivo, en el año 2008, crea una comisión oficial del Vaticano para estudiar las apariciones de Medjugorje, el fenómeno de Medjugorje.
Se tomaron en cuenta los primeros 7 días, aquellos que ocurrieron en el monte antes de que ya se volvieran a la iglesia y a otros lugares, y también porque las apariciones aún no han terminado. Entonces, si nosotros estudiamos hasta hoy, ¿qué pasa con la aparición de mañana? Y si aprobamos la de mañana, luego pasado mañana tenemos otra. Entonces sería como un sinfín. Lo que necesitaba la iglesia era averiguar si, por lo menos en un principio, lo que ocurrió fue auténtico. Por eso eligen los primeros 7 días. Esta comisión, el cardenal Ruini estaba al mando de la comisión, tenía muchos miembros y estudiaron durante 6 años, estuvieron analizando hasta el más mínimo detalle esos primeros 7 días. Sometieron todo a votación y por la inmensa mayoría de ellos votó a favor de la componente sobrenatural durante el momento de éxtasis que viven los videntes. Esto es el resultado del trabajo de la comisión. Este resultado, y todos estos miles de páginas de informes, fueron entregados al Santo Padre. Por su lado, la Iglesia no dice nada oficialmente. Ellos se reservan el derecho de hablar cuando llegue el momento, a lo mejor cuando terminen las apariciones. La Iglesia no suele anticiparse a los acontecimientos. Pero las investigaciones y lo que ha determinado la comisión fue importante, porque a raíz de eso, Papa Francisco primero envía un visitador apostólico, hoy en día es Monseñor Aldo Cavalli, mañana tendremos el gusto y el honor de poder conocerle. Monseñor Aldo Cavalli, bueno, el visitador apostólico es algo como un enviado del Santo Padre en un lugar. Él vive aquí. El visitador, el primero fue Monseñor Henry Hauser, desde el año 2017, y veremos pues hasta cuándo esto será así. No está aquí para estudiar ninguna aparición. Él está aquí para vigilar y ocuparse de la parte pastoral. Ver que todo funcione bien, que haya una espiritualidad sana, que Medjugorje no se desvíe del camino, que esto se vaya preparando para que los peregrinos puedan recibir lo que realmente necesitan en este lugar. Esa es un poco la misión del visitador. Por otro lado, él también fue nombrado obispo de Medjugorje. Esto ya es algo bien peculiar, nada común dentro de la iglesia, pero debido a las circunstancias, pues Medjugorje necesitaba de un obispo que la fuera acompañando. Y por ese motivo el Papa nombra a un obispo para Medjugorje, y este obispo es también Monseñor Aldo Cavalli. Así que él responde directamente al Santo Padre. El Papa en todo momento está al tanto de todo lo que ocurre en Medjugorje, y también las decisiones que se van tomando siempre están en acuerdo con lo que la Iglesia considera oportuno. Bien, se aprobaron también las peregrinaciones oficiales a Medjugorje, y nosotros pensábamos que de momento esto sería todo. No nos imaginábamos que recibiríamos más, pero el año pasado fue así. Fue una gran alegría para todos nosotros, la verdad. Yo me alegré como una niña porque el año pasado, como mencionó Padre Francesco, el Dicasterio por la Doctrina de la Fe sacó este documento donde dan el Nihil Obstat, o sea, la luz verde, a Medjugorje para que se siga desarrollando como un lugar de espiritualidad. Esta es una manera, desde el año pasado se aprobó esta nueva manera de tratar estos lugares donde hay eventos sobrenaturales. Hasta el año pasado el obispo local de cada lugar era el encargado de pronunciarse sobre la autenticidad del fenómeno. El año pasado la Iglesia dice: ya le vamos a quitar esta responsabilidad al obispo local y será el mismo Santo Padre el que se pronuncie en el caso de que lo considere oportuno. Y enseguida se pronunciaron sobre Medjugorje. O sea, yo de verdad no me esperaba algo así, pero fue maravilloso.
le dieron la máxima aprobación, aprobaron, bueno, reconocieron los frutos positivos que se han dado en Medjugorje a lo largo de estos años. Son muchísimos. La cantidad de conversiones incalculables, sanaciones, más de 2.000 vocaciones sacerdotales. Bueno, son cifras que realmente son importantes. Y no fue lo único que hicieron, porque además de eso se aprobó el culto público a la Reina de la Paz, se nombró Medjugorje como santuario, y también para mí lo más maravilloso de todo fue la aprobación de los mensajes. La Iglesia estudió todos los mensajes, los analizó detalladamente y dieron su aprobación. Compararon los mensajes con los textos de los grandes santos y nos invitan a la lectura y a la meditación de estos mensajes, porque, como dijeron en esa conferencia, son textos edificadores, textos que nos ayudan a crecer en la fe, a profundizar la fe. Así que fue maravilloso, porque al final la Virgen María no vino a saludarnos, vino a decirnos algo importante. Por eso, pues, es importante que también la misma Iglesia haya reconocido estos mensajes, y por ese motivo ahora, cuando sale, la Iglesia aprobó los mensajes hasta ese momento, y todos los posteriores mensajes que han ido saliendo en este año y 2 meses que han pasado, todos estos mensajes, cuando se publican, ya reciben la aprobación eclesiástica. Por eso ahora al final del mensaje, entre paréntesis, pone con la aprobación eclesiástica. Así que bueno, pues Medjugorje tiene una espiritualidad sana, es un faro de luz para la Iglesia de hoy en día, sobre todo en Europa. Es un lugar que cada año recibe más y más peregrinos. Medjugorje no tiene turismo religioso, Medjugorje tiene peregrinaciones, porque aquí no van a haber lugares espectaculares, no tiene valor artístico ni histórico, no tenemos una iglesia espectacular, todo es sencillo, simple, franciscano, humilde, pero la riqueza es espiritual. La gente que viene aquí no viene a hacer fotos para Instagram, viene realmente a renovar su fe. Así que aquí todavía se siguen viviendo verdaderas peregrinaciones, y por eso no queremos cambiar nada, porque realmente el centro del viaje a Medjugorje es Cristo, y la Virgen María de la mano nos lleva a su Hijo. Eso es lo que ocurre hoy en Medjugorje. Es difícil calcular el número de peregrinos que acuden a Medjugorje, pero os puedo dar un dato que es bastante revelador. Las monjitas preparan las formas para las comuniones, ¿verdad? Y están todas contadas siempre. A final del año se hace un recuento y se calcula cuántas comuniones se han dado en el año, durante el año. Pues nos sacaron una media anual que nos dice que en Medjugorje de media se dan alrededor de 10.000 comuniones diarias. Para que vean lo increíble y lo grande que es la misión y el plan de la Virgen en este pequeño pueblo. Y bueno, pues esperemos que esto siga así por muchos años. Y bueno, ustedes que han venido aquí, pues ya forman parte también del plan de la Virgen. En estos días vamos a conocer cuál es ese plan y cuál es también nuestra misión, porque cuando volvemos a casa no se termina la peregrinación, sino que empieza nuestro verdadero trabajo. Es primero trabajar sobre nuestra conversión y luego también ayudar a los demás para que conozcan a Jesús, para que se conviertan y para que su corazón pueda sanar. Así que bueno, tenemos mucho trabajo por delante, así que ánimo y bueno, muchas gracias.